La formalidad en la Orden de la Estrella de Oriente se fundamenta en la Constitución, el ritual, las reglas y reglamentos, que son los valores organizacionales del marco que contribuye a estructurar el universo de la organización. Esta estructura muestra la ruta que los miembros y los cuerpos que conforman la organización necesitan observar. Esta ruta simbólica encierra argumentos que son de carácter humano y enfatiza la vocación de servicio, especialmente la atención a la viuda y el lamento del afligido, para no confundirnos y olvidar nuestra misión. Por su trascendencia, la ruta impuesta necesita continuarse con pausa para estudiar plenamente su compleja función y significado, para intuir su relación con la creación, para entender la vinculación que los miembros tienen con respecto a la organización, el compromiso entre los asociados, las obligaciones con los afligidos, los deberes con la sociedad. Bienvenidos a Easter Star Discovery. Les saluda Liliana Muñiz, es gran matrona del Gran Capítulo de Puerto Rico, Orden de la Estrella de Oriente. La formalidad alude a exactitud y puntualidad, no solo en cuestiones de tiempo, también en lo relacionado al modo de ejecutar una acción, a la postura que tomemos en un acto público o privado, a la precisión con que realicemos ciertos procedimientos, a la dignidad con que desarrollemos nuestras labores. La formalidad en la Estrella de Oriente propone profundizar en el conocimiento de sus procesos a partir de la Constitución y el ritual. Y ya que la Orden es una organización fundamentada en la tradición universal, sin descartar los usos y costumbres. El análisis propuesto persigue la internalización de nuestros valores y formas para que se reflejen en cada una de nuestras acciones al interior o al exterior de la organización, con el propósito de que se hagan naturales en nuestro cotidiano vivir. La formalidad en la orden exige el cumplimiento de ciertos requisitos o condiciones en determinadas circunstancias, aunque superficialmente pudieran resultar excesivas. Pero sin duda, la formalidad en nuestras reuniones es una herramienta clave a la hora de estructurar una agenda o discutir estrategias y proyectos. Los buenos modales, una actitud responsable y cuidadosa de nuestros procedimientos son requisitos en las reuniones de un capítulo, sean estas presenciales o virtuales. El manejo formal del tiempo en reunión implica eficiencia en el rendimiento de las actividades de los miembros y acciones específicas, concretas de los oficiales. Por lo tanto, la formalidad garantiza el manejo eficaz de los planes. Por el contrario, la informalidad limita la obtención de objetivos, nos hace vulnerables a graves errores, genera un alto grado de incertidumbre, lo cual se traduce en la falta de protección de los derechos de los miembros y nos aparta de la aplicación justa y ordenada de nuestros reglamentos. La formalidad en los trabajos garantiza éxito y armonía en las labores de un capítulo. Representa una oportunidad que fomenta el aprendizaje de los miembros sobre nuestros procesos. Destaca el derecho legal igualitario de los miembros. Protege la Constitución y prácticas. Asegura el cumplimiento eficaz de la misión de la Orden. Promover el trabajo formal permite a la líder organizar su año de servicio, aumentar la productividad del grupo que dirige, elaborar planes eficientes, construir políticas responsables enmarcadas en nuestras reglas y reglamentos. La formalidad en la organización implica el cumplimiento de las reglas de orden, la observancia al protocolo y formas de la Estrella de Oriente. Esto genera un proceso de inclusión que fomenta la fraternidad entre los miembros para una convivencia feliz.
Podrán encontrar el material tratado y mucho más detalle en mi colección de libros. Si están interesados en el contenido que les presenta Easter Star Discovery, suscríbanse a mi canal. Si te gusta este tutorial, marca un like. Que el brillo de la estrella de Oriente permanezca siempre en nuestros corazones. Hasta nuestra próxima entrega.